de la administración, pero no la habían enfocado, visualizado que es algo, un elemento que tiene que tener también su respeto, ¿verdad? Así como administro materiales, y en esos materiales, maquinaria, materia prima, equipos, instalaciones, tecnología, procesos de productos y otros que se puedan presentar en relación a la administración de materiales. Después, lo que es la parte del dinero, financieramente, cómo está generándose esa inversión, cómo se está generando de cierta manera esa facturación, porque de cómo yo esté brindando el servicio, así va a depender también cómo ingresen o retorne el capital que se ha invertido en esa organización. Y en algún punto los humanos, que ahora en día se le está dando la estrategia de llamarle gestión del talento humano, y vamos a verificar también en esta presentación el por qué ahora se le está dando la connotación de gestión del talento humano y en qué punto quedó la administración de los recursos humanos, que también es viable. Y más adelante se indican ahora en las nuevas tendencias y más, creo que van a ir procesando lo que de cierta manera está en materiales, que es la tecnología, más adelante o ya seguramente la están disponiendo fuera del contexto de los materiales, tecnología como otro proceso de administración, ¿verdad? De cierta manera, porque se está dando hoy en día con las nuevas tendencias y con la globalización. Entonces, en lo de los mercadológicos, las promociones, la propaganda, la distribución, y no necesariamente solo para industria, sino para otro tipo de organizaciones que brindan sus servicios de cierta manera, hospitales, como ahora en día están haciendo sus publicidades, los servicios de aparatos, de equipos, cómo están haciendo ellos sus promociones y otros servicios que de cierta manera ustedes han visto en esas propagandas, tanto en anuncios por las redes sociales como de la televisión, la radio, y quizás hasta volantes que se van entregando todavía. Bien, hablábamos del enfoque de ese proceso que administra los recursos humanos, que de cierta manera yo les decía que sigue siendo hablar del trabajador, del empleado, y que a través del tiempo van haciendo investigaciones y estudios y le van como colocando nuevos nombres con algunos tópicos para generar esos cambios de cierta manera, porque antes lo que se generaba era que la persona produjera, estuviera en la producción y enfocados en la producción. Ahora en día el enfoque es en la persona, para que esta persona tenga un mejor rendimiento y que se pueda enfocar al final también, de cierta manera, a generar o alcanzar los objetivos organizacionales, pero desde un punto de vista más persona, más de la persona. Entonces definíamos que la administración de los recursos humanos es aquel proceso que nos conlleva o que nos ayuda de cierta manera a contratar, capacitar, evaluar, remunerar y en el enfoque, de cierta manera, la tendencia a entender esas relaciones laborales devenidas de dentro de esa organización, de cómo estamos trabajando, ¿verdad? De cómo las personas están encajando y se están alcanzando de cierta manera esa misión o esa visión de esas instituciones. Al igual, verificando también los procesos de salud y seguridad e higiene que deben de venir en toda organización y tratando desde esta perspectiva, desde lo que dice Gary Dessler, el manejo por equidad de los trabajadores, que al final hay muchas polémicas y controversias porque estamos viendo que de cierta manera se trata, pero que no se ha cumplido en algunas organizaciones y que se tiene de cierta manera que verificar y que velar. Y ahí pues en algún punto nos tocaría a los psicólogos nuevamente gestionar, tratar de humanizar más la labor, pero sin perder de cierta manera la responsabilidad y los deberes que tiene todo trabajador, así por supuesto como sus derechos. En algún punto, muchas empresas sí lo pueden estar realizando. En algún otro punto ya hemos visto que no lo están haciendo. Y ahí es donde entra lo que es el Estado como tal, para beneficiar o verificar que ambas partes estén en esa sintonía, que de cierta manera a veces nos deja mucho que desear, pero que he conocido organizaciones y he estado en ellas que sí se está generando
esos cumplimientos. Pero en vista de las nuevas tendencias y en vista también que están generándose a través, repito, de la globalización económica a nivel mundial y los nuevos enfoques que están llegando de otras organizaciones a prestar servicios, también a raíz de lo que ha sucedido con la pandemia, nos vemos de cierta manera analizando qué va a pasar de ahora en adelante, la forma de cómo nosotros vamos a hacer la labor y que en toda organización va a tener que existir siempre ese plan de contingencia y la preparación en ámbitos con respecto a la tecnología, que ya va a estar no solamente como un recurso material, va a estar también como un proceso en algún punto, porque ya con la tecnología llegamos más rápido a ciertos sectores, pero sin olvidar también el trato focalizado y presencial. Y les decía que en algún momento toda organización va a tener que tener esa especialización, esa capacitación para poder generar esa productividad en ese sentido. Entonces, las nuevas tendencias van a tener o van a venir acompañadas con planes de contingencia o planes de riesgo y se van a ir reinventando de cierta manera porque puede surgir más competencia a micro empresas que de cierta forma le van a hacer competencia a las empresas más grandes, pero cada una se va constituyendo de cierta manera y va abriendo su nicho de mercado y va haciendo sus estudios y hacia allá se tiene que estar enfocando. Pero hemos visto cómo han surgido en la actualidad aquí en Honduras y en otros países la tendencia a los servicios a través de los medios o las redes sociales. En ese sentido, ha crecido bastante, entonces va a tener ahora que especificarse cómo hacer un control de estas nuevas tendencias de hacer los servicios y de cómo ir capacitando y de cómo ir contratando al personal para que brinde estos servicios, repito. Bueno, esto ya lo habíamos comentado, el por qué la administración de los recursos humanos es importante. Si no se deriva bien, desde el enfoque de Gary Dessler, y él nos dice que si no se adecua bien una buena administración, ¿en qué se va a fallar? En muchas cosas, no solamente en estas, pueden haber otras más, ¿verdad? Desde cuando se administra bien, de cierta manera, lo que queremos nosotros es evitar y contratar personas que no sean las adecuadas para el puesto de trabajo. Y a veces hemos escuchado, bueno, yo ando buscando trabajo, pero no cumplo los requisitos porque no están en los descriptores, ya están las líneas que corresponden. Pero dice la gente o dicen las personas en su necesidad económica, deme de lo que sea. Entonces, deme de lo que sea, no existe todavía como una verificación, ¿verdad? De decir, deme de lo que sea, entonces vamos a hacer un descriptor para deme de lo que sea. No, tiene que estar bien especificado desde el tipo de organización a la que se está refiriendo, cuáles son los servicios, el rubro a que se dedica la misma, cómo se ha ido estructurando organizativamente, cuáles son los puestos, los mandos directivos, los mandos operativos y de cierta manera esa consolidación que es muy importante para saber de cierta manera dónde estamos parados. Y asimismo, aunque sea una empresa pequeña o una mediana empresa o una multinacional, ya por decirlo, o una gran empresa, de cierta manera van a ir habiendo cambios y gestando nuevos procesos en ese sentido. En estos aspectos es importante entonces evitar esa alta rotación de empleados o de colaboradores porque dicen, bueno, esta empresa me está dando la oportunidad y a los 2 meses dicen, no, no me ajusto a las condiciones de la misma. Y aquí hay un relajo, por decirlo así. No hay una dirección y siento que no voy a desarrollarme o que no voy a crecer de cierta manera y entonces no me ajusto el ambiente o la cultura organizacional o el clima organizacional no es el más adecuado. Y por más que necesite el trabajo, la gente tiende en ese sentido más reciente, ¿verdad?, a salir. Ahora en día, con la situación laboral y que hay más personas pidiendo trabajo, puede ser que se estén quedando o se esté reinventando la organización. Pero si no es así, hay que cuidar al colaborador en un sentido. Y eso de decirle, así como nos explicaba la vez pasada Irma, de que se sometía al empleado y le decían en amenaza, ¿verdad? Directa.
bueno, aquí tengo estos expedientes, acepta o busco otro de los que están acá de cierta manera. Y es lo que debemos de evitar. Humanizar siempre a las organizaciones es un punto que nos ha tocado duro a muchos de los psicólogos, porque los administradores tienen otro enfoque de cierta manera, y si no le hacemos entender que hay que responsabilizarnos en el buen trato a las personas, ellos van a ver nada más números, pero también hay sus excepciones. Hay administradores que están de cierta manera tratando de estar y apoyar a ese recurso humano. Claro, al no llevar un buen control adecuado en los procesos de la administración de los recursos humanos, perdemos tiempo, dinero, nos equivocamos en la contratación de las personas, o el que esté en el proceso de contratación o evaluación o selección de las personas, de repente no tiene las herramientas y los conocimientos, y ahí es donde se presentan estas fallas. Otro aspecto son esos salarios o sueldos desiguales que no están o no son competitivos a nivel de mercado, o no están respetando las leyes de los sueldos que se vienen cada cierto tiempo revisando de forma tripartita, ¿verdad? Que corresponde a los empleados, a los empresarios y al gobierno, o al Estado, en el gobierno en el caso. Luego, una vez que se pueda focalizar o contratar a las personas, el no tomarles en cuenta en esos procesos de adecuación de inducción y en sí de la capacitación, hace que también podamos llegar a tener algunas dificultades. Y luego las prácticas laborales injustas que podemos encontrar y que en algún punto ustedes han comentado el día que nos reunimos en presencial, que de cierta manera vamos verificando que lo que les importa son las utilidades, más no es si el enfoque de verificar el beneficio que a través de la mejora de la persona dentro de la organización puede ser rentable para esa empresa o esa institución. Y también mirábamos de cierta manera y hablábamos de cómo se focaliza dentro de una institución del Estado a una empresa con capital privado, ¿verdad? Bien, también comentábamos funciones básicas del proceso de la administración de los recursos humanos. En este sentido, Gary nos dice que hay 5 aspectos. Vamos a ver. A ver. 5 aspectos. La planeación, dentro de las 5 funciones básicas de la administración de los recursos humanos, también está lo que corresponde a la planeación, a la organización, y aquí hay una variante en sí de la administración general, ¿verdad? La formación de los grupos, porque hacia allá nos dirigimos nosotros. Luego la dirección y control de esta formación de grupos, no solamente tal como grupos, sino también de forma individual. Entonces, es importante que la administración de los recursos humanos también tenga, devenido desde los objetivos o desde las políticas de la organización, establecer estos objetivos que nos van a indicar esas reglas, esos procesos, esos procedimientos que en algún punto nosotros necesitamos para ir ampliándolos o incrementándolos o colocándolos en esas personas. ¿Qué es lo que necesitamos contratar para hoy? Pero también verificando a futuro si es que se va a ir desarrollando esa persona o va a tener la posibilidad, oportunidad de ir creciendo laboralmente. Entonces, hacia futuro, hacia donde nos vamos a dirigir. Entonces, la planeación es conforme a las personas, conforme al desarrollo de esos puestos. Y en ese sentido es donde nosotros intervenimos en este enfoque. Aquí interviene no solamente el psicólogo contratado para la administración de los recursos humanos, también intervienen otros profesionales contratados para brindar este servicio, ya decíamos, o carreras afines. En algún punto en derecho llevan alguna clase, alguna asignatura, o dos, un par, ellos se van especializando en la administración de estos aspectos, ¿verdad? Que es el recurso humano. En la administración, en la carrera de administración, pues también tienen en su malla curricular algunas líneas para la administración de recursos humanos, y nosotros desde la parte de los psicólogos, los pedagogos también tienen su orientación en la administración, y luego nosotros los psicólogos con 3 clases o 4 diría yo, porque incluiríamos trabajo 1, psicología del trabajo 2, comportamiento organizacional, que es una clase, una asignatura básica, que aquí nosotros en trabajo 1 y 2 vemos procesos, y en comportamiento organizacional ya vemos tendencias, vemos enfoques,
del por qué la comunicación, del por qué el liderazgo, del por qué la cultura, del por qué el clima y otros que nosotros como psicólogos tenemos que tomar en cuenta y poder estudiar para poder ser aplicados. Y entonces en este sentido, vemos aquí que cuando administra un psicólogo a los recursos humanos hay una variante y hay puntos de encuentro más adecuados, porque estamos nosotros estudiando siempre todo lo que es el enfoque del comportamiento humano. A diferencia de administradores o de abogados, que ellos se enfocan más en procesos o que se marque la ley. Pero en algún punto yo también he encontrado compañeros administrando recursos humanos que le entienden a la orientación del comportamiento humano porque se han ido capacitando a través del tiempo. Bueno, la organización. Aquí de cierta manera, acordémonos que dentro de una empresa, una institución hay puestos, hay mandos y aquí en esta literatura se le llama todavía el subordinado o el subalterno, que tienen que generar tareas específicas y estas tareas específicas están demandadas en puestos de trabajo, en departamentos, en áreas, en direcciones, en secciones, en unidades y que todos ellos de cierta manera van a tener al colaborador y van a tener al jefe en ese punto, al mando de autoridad y saber cuáles son los canales de autoridad que se requieren para una adecuada comunicación, para coordinar el trabajo, para sacar la tarea a flote, repito, para ir alcanzando aquellos objetivos propuestos por la organización, devenidas o demandadas por las políticas de la misma. Entonces, en este sentido, no una persona o un puesto de cierta manera no puede tener demasiados jefes. Tiene que tener uno en orientación en la primera línea, ¿verdad? Y si va la estructura hacia arriba, porque recordemos que en lo que responde en la estructura de la organización puede ser de diferentes enfoques. Y la que nosotros conocemos generalmente aquí en Honduras que va hacia arriba, desde la junta directiva, que el gerente general, que los jefes, que los supervisores, que el personal en otras líneas, ¿verdad? En ese sentido. A diferencia de otro tipo de estructura organizativa, del organigrama, que hay varios tipos dependiendo de la organización, del sector del rubro y de la cultura, que se van enfocando en otra línea, más horizontal, menos vertical en ese sentido. Luego la formación de los equipos de trabajo, que cómo nosotros gestionamos a ese talento humano o administramos esos recursos humanos de cierta manera, decidir a quiénes se van a contratar, los procesos de selección, cómo a la persona se le va a disponer de cierta manera una vez que ya se quede con la organización, la inducción que se le va a generar, los procesos de capacitación del entrenamiento, qué otros aspectos de ley se le van a adecuar o le van a corresponder a esa persona. Y algo importante, de cierta manera, pues claro, los sueldos, salarios. Y otro aspecto importante es la evaluación de su desempeño, que no solamente es decir, ya tengo a la persona para el puesto, ya que haga sus funciones directamente, pero es también tener un seguimiento, por eso dice administrar a esas personas, a ese recurso humano, que no solamente es colocarlo en el puesto, es ver qué otras condiciones requiere, es verificar cómo se está desempeñando, es estar consultando de cierta manera con los jefes inmediatos el desempeño, el desarrollo de esta persona en ese puesto de trabajo. Que si va a haber oportunidad en algún punto de ir desarrollándose porque la estructura lo permite, pues ir focalizando para ir preparando detenidamente a esa persona para que mejore, ¿verdad? Esa condición. Y eso es importante en la evaluación del desempeño. Y siempre estar retroalimentando. Eso es muy importante devenido de lo que son los jefes inmediatos o supervisores, lo que es el área de recursos humanos, o como ahora en día se le pueda llamar, ¿verdad? De cierta manera, estar siempre unidos de la mano, verificando, porque si no al final, ¿qué pasa? Que si uno no hace una buena selección de personal, le echan la culpa al que está en recursos humanos. Y en una empresa privada, no solamente recursos humanos, porque recordemos que en el proceso de selección hay varias etapas. En ese proceso de determinar quién se va a quedar,
uno como psicólogo o como administrador de los recursos humanos indica esos procesos, ¿verdad? Desde darle un valor a lo que corresponde a la entrevista, a las evaluaciones ya sea psicométricas o psicotécnicas, a la parte del proceso de conocimiento, ¿verdad? De los exámenes de teóricos que uno dice o prácticos, si es que asiste al enfoque, hasta analizar la experiencia de vida de profesional que ha tenido esta persona dependiendo del puesto de trabajo. ¿Y de dónde depende el puesto de trabajo? De cómo tengamos nosotros los análisis de puestos categorizados en ese sentido o estructurados. Y luego este desarrollo, les decía, continuo a través de capacitaciones y de retroalimentaciones que son muy, muy importantes. Luego la dirección, de cierta manera, que no solamente va a depender directo de recursos humanos, sino de toda la organización, de esos mandos, de lo que les decía yo, junta directiva, el gerente general, verificar el estar pendiente de cómo están las personas, de cómo está el clima, porque dicen, ay, es la persona, pero es que esa persona está dentro de su organización, y una persona que esté no contenta puede hacer que más personas de cierta manera desajustarse, crear una comunicación inadecuada y que por ende pueda afectar el clima laboral. Y eso de clima laboral lo vamos a verificar también más adelante, cuando es la cultura organizacional y cuando es el clima de una organización también, porque van entrando de cierta manera sentimientos, van entrando esas líneas de pensamiento en ese sentido. Entonces, verificamos. Y a veces los que están en los mandos superiores no se quieren dar cuenta en esa dirección que algo están teniendo fallas, porque como quien dice, están fallando, estoy fallando yo no acepto fallar. Entonces, a veces encontramos jefes que no quieren ver, no quieren escuchar en algún punto. Entonces hay que tratar desde los recursos humanos adecuar esa información a través de las capacitaciones, de cierta manera. Esos ayudan en algún punto mucho y que nos ayudan también. Otro aspecto es la comunicación correspondiente, oportuna, adecuada. A veces cuando son empresas muy, muy, muy grandes, desde que llegue la comunicación, desde la junta directiva, de los socios, hasta el empleado más, que tenga el puesto más operativo, puede pasar mucho tiempo y en ese sentido hay que gestionar entonces una adecuada comunicación. Y luego el control, que es muy importante. Aquí hay un ejemplo de cierta manera en este control, es si está usted ubicado en la línea de ventas, de cierta manera verificar la calidad que se está generando en esa venta, cómo lo está usted realizando y también verificar el nivel del producto. Si es una industria que lleva todos los canales y todos los procesos estandarizados de la calidad, ¿verdad? Verificar desde que sale, desde que entra la materia prima hasta que sale el producto y está puesto a la venta o al servicio del cliente. Entonces, en ese sentido, aquí se va verificando también y controlando no solamente el producto, sino a la persona que está en relación a la elaboración de ese producto o la venta de ese servicio de cierta manera. Entonces aquí se toma en cuenta lo que nos generan los vendedores, los compradores y tomamos aquí, repito, en cuenta cómo es la disposición de los que están frente a ese público, frente a esas personas que estamos brindando de cierta manera los servicios. Aquí en 2 puntos caería es la corrección o adecuación de esa producción y el servicio que se está brindando desde la persona que está frente y que es la cara al final de la organización. Bien, comentarios de las experiencias que han tenido ustedes. Les escucho. Con respecto a estos 5 aspectos de administración de los recursos humanos, los que han tenido experiencias en algunas instituciones o empresas, si los han visto, si han tenido esa oportunidad de generar esa información, si se las han generado, les escucho. Aquí hay 2 personas que no se conectaron. Vamos a ver qué estará pasando. Licenciada. Sí, le escucho. Fíjense que Irma, la compañera Irma, dice que tiene problemas con el internet, que por eso no se puede conectar. Ajá.
Y me imagino que ha de estar en el trabajo. La ¿No compañera dijo? ¿Sí, no, Irma? no mencionó, solo dijo que tenía problemas con el internet. Ujú. Entonces, miren, Jorge Armando no se presentó y ayer que yo volví a revisar el registro, no aparece. Aparece él matriculado, pero no aparece él como conectado o está aquí ya. Hoy estoy conectado. Muy buenos días. Muy buenos días Buenos primero. días, Sí, mucho estoy aquí gusto, conectado. Jorge. Un Sí, placer, es mil que disculpas que hasta hoy me conecto. Tuve problemas la semana anterior sí, entonces al con la final se asistencia. queda, por favor, porque en los reglamentos, en las disposiciones, si usted está matriculado del inicio y no se ha presentado, entonces aquí hay una situación del 30% por inasistencia, Jorge. Entonces se queda al final para que dialoguemos en ese sentido. Ok, Y ok. luego, vamos a ver, no sé si está Marely, que la semana anterior no llegó a clases. Sí, sí estoy, aquí estoy. Ah, bueno. Entonces, ya les comento. Lo de la excusa. Si es que tiene las evidencias y luego, pues, igual que Jorge Armando, sigue matriculada, pero que yo no la he visto. Y no sé si está aquí ahora Soat también. Licenciada, aquí estoy. Sí, entonces también va a tener que quedarse SOAT porque son bastantes las inasistencias y tenemos que ver qué ha pasado para no penalizarla porque siempre se continúa con el 30% de inasistencia. Ustedes ya rebasaron el 30% de las inasistencias para este periodo, perdón, para este parcial. Entonces hay que hablar al respecto, a ver qué pasó, qué les pasó, porque ya venían matriculados. Y luego Irma que no está conectada y luego vamos a pasar lo que es la lista de asistencia. En lo posible yo pido que no pierdan. Si bien es cierto, las excusas van en sentido de que si usted tuvo inconvenientes porque se fue la luz en el sector donde está o porque tuvo fallas técnicas del internet, en algún punto usted tome las capturas de pantalla, que esas sí se pueden y luego usted arma su excusa donde indica quién es usted, el nombre de la asignatura, y luego el por qué no se pudo conectar ese día y manda las capturas de pantalla con la fecha reciente, con la fecha del día, porque a veces he encontrado en esa búsqueda de excusas que me mandan capturas y no se fijan en algún punto que eran de tiempo anterior y yo no las puedo tomar. Y hoy estaré revisando las excusas para dar por entendido o aceptado, porque hay excusas que yo las entiendo y otras que sí las acepto inmediatamente porque tienen el respaldo en algún punto. Entonces, no es que van a estar cada vez que estén faltando mandándome la excusa y ya hay punto nuevo, no. La responsabilidad de ustedes de que se matriculan en este horario es porque van a continuar. Eventualidades se van a presentar, es cierto, pero evitemos, jóvenes, pasarnos del 30%, que son 4 horas, que son 2 días. Recordemos que estamos 2 días a la semana. Y luego yo les estaré mandando la programación que tenemos exactamente 12 semanas ajustadas, porque entre casi 11 semanas, ¿verdad? Bien ajustadas, que se han generado, antes eran 13, pero en vista de que hay muchos feriados, se van acortando los días. En algún punto, a ustedes puede ser que no les afecte, pero a otras en asignaturas o en otras clases sí, porque son también los días jueves, o porque son, bueno, en el caso no sabemos todavía para octubre, ¿verdad? Cuándo van a generar ese feriado. Entonces yo pido a ustedes que solo porque me manden la excusa voy a faltar todo el tiempo que yo necesite o porque no me puse las pilas para arreglar el equipo o para buscar una mejor conectividad. En esas alternativas ahí está planteado en las normas de convivencia. Usted siempre busque la alternativa de poderse conectar. Bien. Continuando entonces, vemos nosotros la orientación y ustedes de cierta manera la explicación. Bien, continuando con la administración de los recursos humanos, hay varios enfoques, desde lo que dice Landy y Conti, y desde lo que dice Gary Dessler sobre la administración de los recursos humanos. Iniciamos con este enfoque porque luego vamos a ir aterrizando
hacia las nuevas tendencias de la gestión del talento humano y luego nos vamos a meter en lo que es la psicología del trabajo, llamado también psicología industrial u organizacional. Entonces, en este proceso de la administración ya vemos nosotros, desde el enfoque del ANDI, que está en lo que corresponde a la psicología industrial, ellos nos dicen que la administración de recursos humanos desde el enfoque de la psicología industrial son prácticas que verifican el reclutamiento o captación, que ahora en día se le pueda llamar, selección, la retención de las personas, porque esos y constantes movimientos o rotaciones en algún punto pueden ser perjudiciales para la misma. Luego, cómo adecuar los procesos de capacitación, cómo ir desarrollando los recursos humanos para poder, dicen ellos, alcanzar la finalidad de los objetivos devenidos desde las políticas, desde la creación de esa organización y esos objetivos de forma individual como organizacional. Este es desde el libro de psicología industrial y luego desde lo que dice Gary Dessler. Más adelante vamos a ver lo que dice Chavenato y de Alberto Chavenato con respecto a estos otros aspectos. Entonces, nos decía ya Gary que es también contratar, capacitar, evaluar, remunerar a los empleados, así como atender sus relaciones laborales de su salud y seguridad. Entonces, se fijan, hay algunos puntos de convergencia y hay algunas líneas que se integran más en una de las definiciones con respecto a los recursos humanos. La primera es devenida desde el libro de la psicología industrial. Se lo voy a agregar aquí. Y la otra devenida de lo que es el libro de la administración de recursos humanos, que es de Gary Dessler. Agarra aquí. Gary Dessler, para que no se les vaya a olvidar, ¿verdad? ¿Cómo lo enfocan? Desde lo que corresponde la psicología industrial y de lo que responde en sí la administración de los recursos humanos, que es una fase de los procesos de la administración general. Que es donde les decía, pueden hacer partícipes varios profesionales que en su manera curricular sean afines a lo que nosotros necesitamos, ¿verdad?, en la administración. Entonces, devenido que en una época se le llamaba administración de personal, después recursos humanos, y ahora en día se le está llamando gestión del talento humano. Entonces, en fin, ¿qué es lo que hace la administración de recursos humanos? Lo que estamos viendo aquí, hace esos procesos de captación o reclutamiento, ubicación, que también se le pueda llamar ahora en día, colocación, hace esos procesos de capacitación, de desarrollo del personal, que de cierta manera puede pasar de un puesto a otro o generarse en algún punto más funciones a ese puesto para garantizar de cierta manera un adecuado desarrollo de la empresa, pero también verificando que tenga el ganar-ganar en ese sentido. Dentro de la administración de personal o de recursos humanos nos indica Gary que también se hace un enfoque directo hacia cómo ir, qué oportunidades se les puede estar gestando a ellos para que luego puedan poner esos conocimientos y esas prácticas adecuadas en el desarrollo de su organización. También nos habla de la administración y de calidad de la productividad, porque hacia ese punto se estaba dirigiendo antes de que ahora estemos viendo que la gestión del talento humano sea la persona la que se esté gestionando para poder enfocarnos luego al desarrollo y mejoras de la organización. Y en este punto aquí se enfocaba más de cierta manera a la calidad del servicio o del producto, de lo tangible, ¿verdad? Y se estaba en algún punto, de cierta manera, olvidando la capacidad que tiene esa persona, pero luego aquí también nos habla de ese desarrollo de la persona. Entonces, aquí es una situación que se nos presenta con respecto a la gestión del talento humano, cómo se están haciendo los enfoques actualmente y cómo se ha venido haciendo y cómo se está generando en algunas organizaciones. Entonces, van a haber algunas variantes que más adelante las vamos a ir notando. Aquí es tal como lo presentaban ellos con respecto a esos recursos humanos. ¿Y qué otros aspectos vienen? La evaluación del desempeño, que es importante en todo proceso, que es importante en todo colaborador, estarlo verificando, y repito,
para ver cómo se está desempeñando, si requiere una mejor disposición o se está generando conflicto, y ahí también se hace lo que es la retroalimentación. Las compensaciones o incentivos en toda organización grande debe de haber de cierta manera ese plan de incentivos, de cierta manera combinados, los que corresponden por remuneraciones y los otros incentivos que, sí es cierto, al generarse necesitan un fondo económico, pero que son más de promoción o más de reconocimiento a nivel de la persona, cuando se le hace de repente un reconocimiento por sus funciones, por sus labores, y que algunas personas lo necesitan. Y eso lo vamos a ver cuando a uno se le felicita por un trabajo bien realizado, y también la persona en algún punto espera ese otro aspecto, ¿verdad? La remuneración por aspectos económicos. La prestación y servicios que pueda generar y cómo la está generando esa organización, es muy importante verificar los aspectos de beneficios sociales que se estén cumpliendo con las normativas correspondientes en base a ley, de cierta manera. Que en un punto comentábamos anteriormente de las propuestas que se tenían en el gobiernos anteriores del trabajo por hora y cómo este estaba siendo de cierta manera visto, que tenía sus ventajas y sus desventajas de cierta manera en algunos aspectos. Ventajas, decían algunos, es porque las personas trabajan media jornada y porque pueden seguir haciendo otras actividades, ya sea enfocadas en los estudiantes. Pero también miramos las desventajas porque en algún punto no se estaban respetando los derechos o las conquistas de esas prestaciones y servicios, sin derecho de cierta manera a vacaciones, sin derecho a un servicio de seguridad social y otros. Entonces ahí generó un conflicto de cierta manera, donde ahora en las empresas siempre van a necesitar ese recurso humano, pero tienen que también garantizar en lo posible la seguridad de las personas y prestándole los servicios correspondientes, porque si ha trabajado, se lo merece, se tiene que de cierta manera estar pendiente en ese sentido. Luego, el manejo de las relaciones laborales, que es un punto muy importante, donde está el patrono y el trabajador desde el marco de la ley de Código de Trabajo de Honduras. En este sentido, nosotros seguimos enfocados cómo es el quehacer aquí en Honduras. En otros países pueden haber otras variantes desde sus propias leyes, de cierta manera, pero que a nivel global hay una organización de los trabajadores a nivel internacional que están emanando políticas, que se están reuniendo con personas de diferentes países desde el ámbito de las organizaciones o desde el ámbito del gobierno, en representación para buscar esas mejoras y adecuaciones que se puedan brindar a los colaboradores en ese sentido. Entonces, hacia allá estamos todavía nosotros en algún punto pendientes, que en algunas empresas, repito, instituciones, puede ser que se están haciendo esas garantías, en algunas otras no se está llevando a cabo. Luego, la higiene y seguridad laboral y personal, que esto se ha retomado nuevamente. Hubo una época que era el boom, de cierta forma, de que las industrias estuvieran trabajando con las ISO, con los estándares de calidad, y se estuvieran certificando, y algunas lo siguen haciendo. Pero ahora ya se está orientando más a la persona, el bienestar de la persona de cierta manera, no solamente con el bienestar físico, que es parte de los procesos, pero sí también ahora se está hablando más de desarrollar a esta persona y darle los elementos que se requieren para que pueda funcionar. Al final del día, lo que necesitamos es no solamente producir, ¿verdad? Hablándolo desde la perspectiva de un psicólogo, es también ver cómo se siente la persona. Pero al final del día, es que la empresa no pierda. A eso nos vamos a llevar en conclusión, que la empresa siga siendo rentable, y que al ser rentable, hacer que esos beneficios sean de cierta manera parte de la contribución al recurso humano que está prestando esos servicios, porque sin personas no hay organizaciones, definitivamente. ¿Y qué otras estrategias se pueden implementar desde la Administración de Recursos Humanos que vayan en acorde, repito, con los objetivos, con el sector al que se dedica la empresa, con estas políticas devenidas, y que se alineen todos estos aspectos de la Administración de Recursos Humanos, que se alineen con los objetivos de la organización? Porque si no están en esa línea,
Aquí, en el mundo de recursos humanos, vamos a estar haciendo otras cosas o tratando de hacer cosas que de repente no están cumpliéndose en los objetivos que la organización en general tiene. Y es aquí donde interviene la adecuada comunicación para brindar un mejor desarrollo, tanto para la producción como para los servicios que va a brindar esas personas que están dentro de estas líneas. Bien, antes de irnos al receso, hay técnicas de administración de recursos humanos desde la perspectiva de Alberto Chavenato. Él nos habla de que están directamente aplicadas a las personas y que a través de estos aspectos que él nos indica en esa estructura, nos dice que los cargos ocupados y los planes genéricos. Cuando nos habla de cargos ocupados, aquí tenemos que analizar lo que vamos a ver en clases. Análisis y descriptor de puestos, valoración y clasificación de los cargos. Quizás nosotros no vamos a llegar al punto de darle la valoración al puesto en cuanto a la parte económica, pero sí desde el análisis y descriptores de puesto vamos a indicar que estos van a servir una vez que están bien establecidos para que la organización los tome en cuenta y luego definir lo que son los incentivos, lo que son los planes de remuneración, lo que son los planes de salarios en ese sentido. Luego, claro, haciendo estudios afuera, cómo está el mercado, cómo está el índice de la inflación, ¿verdad? Porque también en ese sentido hay que adecuarlo. Y en estos aspectos de la evaluación de los puestos, son otros especialistas los que derivan esa información y esos estudios para poder tener la plantilla de sueldos y salarios. Muchos psicólogos se han ido especializando en este rubro, pero más que toda la participación es de los administradores de empresas, de los economistas, de los financistas, indicándose en este aspecto, pero siempre aquí viene, repito, la colaboración de nosotros como psicólogos en esta línea de análisis de escritores de puestos. Y la higiene y seguridad, que son un punto relevante porque ya están dentro de la posición, dentro de los puestos, dentro de las funciones que están generándose en esa organización. Y luego los planes genéricos. La planificación de recursos humanos, que de cierta manera se tiene que elaborar, se tiene que hacer con los aspectos que antes habíamos mencionado desde el enfoque de Gary Dessler, que en algún punto de Alberto también los retoma. El banco de datos significa en algún punto que tenemos en un archivo, de cierta manera, la información del personal que está contratado y del que en algún punto podríamos llegar a contratar a futuro. También están los planes de beneficios sociales que de cierta manera se van en el tiempo adecuando, mejorando, ¿verdad? El plano de las carreras profesional dentro de una organización y luego otra vez viene a tocar la administración de los salarios. Entonces, en los cargos ocupados nosotros necesitamos, repito, tener bien claro el panorama de los perfiles de los puestos, de los descriptores de los puestos. Tenemos que tener bien claro de ese sentido cuánto se le va a pagar a ese puesto. Tenemos que tener bien claro también hacia dónde vamos a dirigir el desarrollo de esos profesionales o de esos colaboradores y cimentarles esa higiene y seguridad que solo vamos a ver en el tercer parcial de qué trata. Más adelante en el plano genérico es lo que vamos a ir apostando de forma inmediata o futura acerca de las personas que ya están dentro de la organización. Pero en fin, nos quedábamos en las preguntas, jóvenes, que le hacía a ustedes que si han visto en sus organizaciones los 5 aspectos de la administración de recursos humanos y con 1 o 2 participaciones luego vamos al receso. ¿Lo han visto en algún punto, jóvenes? ¿Está Ilian por ahí? ¿Se habrá conectado hoy? ¿Ilian? Hola, ¿qué tal, Lick? Muy bien, Ilian. De los 5 aspectos que hemos visto de los procesos de la administración de recursos humanos, usted que ha venido teniendo experiencia también, ¿los ha visto dispuestos en esa experiencia laboral suya? Sí, los he visto. En mi primera experiencia laboral estuve en Cable Color y Cable Color es, creo que una de las empresas que está más...
desde el proceso de reclutamiento hasta, no sé, el control gerencial, etcétera. Entonces, sí, desde que llegué a la empresa, yo hice la práctica en Cable Color. Y entré a estudiar a la universidad y pasados 2 años se abrió una vacante y me contactaron. Entonces, de igual forma, aunque ya tenían conocimiento de mi perfil, pasé por el proceso de reclutamiento, entrevista, análisis de aplicación de pruebas psicométricas y luego cuando ingresé, pues me explicaron detalladamente a qué puesto iba, las funciones del puesto, la remuneración. Entonces, por esa parte, sí vi, tuve la experiencia de primera mano de un proceso de reclutamiento bastante específico y detallado. Y pues Sí. quizás luego en el tiempo que estuve trabajando también había constantemente controles de calidad, mediciones por ejemplo, yo me encargaba de reparación de equipos, entonces cada mes teníamos una revisión de la cantidad de equipos reparados, su comparación de productividad, eficacia, revisiones constantes de los sistemas de higiene, de seguridad, que también estábamos llevando instrucciones, etcétera. Entonces, creo que sí tuve acercamiento con parte de las etapas de la administración de personal. Sí, en este sentido, en esta experiencia, ¿habían psicólogos? Me imagino que sí, por lo de las pruebas psicométricas, o usted indíquenos. Sí, sí, de hecho Cable Color tiene en el departamento de recursos humanos tanto psicólogos como creo que tiene, bueno, tiene un abogado, que él fue el que cuando terminó el vínculo, se acercó conmigo. Y también creo que tiene un gerente que viene de administración de recursos humanos, de la carrera Sí, específica de administración. sí. Generalmente en estos cargos tienden a colocar, en la gerencia de administración de recursos humanos, tienden a colocar administradores de empresas o abogados. Y al psicólogo lo contratan nada más para los procesos de selección y capacitación. En la selección van las entrevistas desde el enfoque del comportamiento humano, como la aplicación de pruebas psicológicas en ese sentido. Pero también podemos encontrar en algunas empresas que están dispuestas las gerencias o las jefaturas de los recursos humanos por psicólogos. Y dentro de ese ámbito hay otros profesionales. Y eso lo hemos visto, o hemos visto en ese sentido que está el gerente, que es otro profesional, y que en segunda línea está el psicólogo, y que luego está en la orientación del área de capacitación, el área de selección, el área de bienestar y el área de higiene y seguridad. Va a depender, y eso ustedes me imagino que lo vieron cuando entrevistaron al especialista en trabajo 1, los que lograron hacerlo. Y otro deviene de cierta manera de lo que ustedes han escuchado o de la experiencia que han tenido laboral. ¿Alguien más que quiera participar y luego nos vamos al receso? ¿Si ha visto verificar estos procesos en la administración de los recursos humanos? Si nos indican, por favor. Como no conocemos todavía SOAT, no sabríamos si ha tenido experiencia laboral. O en el caso Jorge Armando Pavón, no sabemos si ha tenido experiencia laboral. Hola. Sí, Sí, en mi caso, recuerden activar la camarita. Esa es una de las normas de convivencia que dejaron establecidas. Cuando nos conectemos en clases sincrónicas, activar la camarita y luego cuando ya deje de participar, la cierra y el audio también. Sí, escuchemos, Jorge. sí, en mi caso he tenido experiencia laboral por más de 11 años en Unicomer de Honduras, particularmente una de las dependencias de la Curazao. Y en el momento en el que entré, se siguieron todos los protocolos, aunque han ido modificando a lo largo del tiempo algunas de las características dentro del proceso de selección y contratación. Los procesos anteriormente,
las pruebas psicométricas, por ejemplo, eran enviadas por un link y aparentemente eran chequeadas por un grupo tercerizado. No había propiamente un psicólogo dentro de la compañía, aunque la jefa de capital humano, en aquel entonces gerente de recursos humanos, era psicóloga y abogada, pero más allá de ella, no existía dentro del proceso de selección la intervención directa de un psicólogo. Actualmente sí lo hacen, y se siguen básicamente los 5 pasos y todas las técnicas que hemos visto Sí, ahorita. sí, yo recuerdo en Unicomer que en el tiempo que me tocó hacer supervisión, habían 2 psicólogas. La gerente, que se le llamaba en aquel momento de recursos humanos, y había una oficial, que el oficial se encargaba de los procesos de selección, reclutamiento, selección, en la línea de lo que hacemos el quehacer de los psicólogos, ¿verdad? Y la jefa, la gerenta general, que ya le perdí la pista, pero hace mucho, mucho tiempo de ello, ya le perdí la pista a quien estaba de gerente general. Luego ella, tengo entendido que se fue para San Pedro Sula, y no sé si en ese momento estaba Carla en la parte de los procesos de selección. Y entonces, como han habido tantos, como usted lo indica, reestructuraciones, no sé si en algún punto dejaron de haber psicólogos, porque ahora en día sí hay, siguen habiendo, ¿verdad, Ahorita Jorge? hay dos psicólogos. Y tienen que Eh, haber, porque me doy cuenta, no tanto porque como las políticas que indica la empresa, sino porque están mandando varios practicantes a Unicomer a hacer sus prácticas de 800 horas. ahorita había una, o Nasi, está haciendo la práctica. Hay una muchacha que es psicóloga, se llama Génesis. Bueno, cuando yo entré, había la gerente de recursos humanos, Suyapa Midense se llama ella. Sí, Era la gerente de recursos humanos en ese entonces, y ella es psicóloga y abogada. Primero fue abogada, después estudió psicología y una maestría en administración. sí, Eh, pero ella no intercedía de forma directa en las contrataciones. Gillian Varela, que era la jefa supervisora, era psicóloga también, pero no intervenían de forma directa. Los auxiliares con los que uno se entendía no eran psicólogos en ese entonces. Posteriormente hubieron 2 personas que sí eran psicólogas y con las que uno hacía todo el trámite. sí. Entonces, ahí sí ha ido cambiando el proceso y cada vez se adapta más a los requerimientos o a los avances en las teorías de administración de recursos y de gestión de capital humano. Sí, porque de bien es cierto, como es una corporación, ¿verdad? Hay varias empresas en Unicomer. Es así. Sí, sí. La Entonces, Curazao, Tropigas, Radio, en sí. total somos un montón. Entonces yo recuerdo que cada vez que iba a hacer todos los procesos de recursos humanos, iba yo a recursos humanos de ahí de la Curazao, que está por Televicentro. Y siempre estaban las 2 psicólogas, como le digo, la que estaba en selección, que se llama Carla, que ya me imagino que con esa renovación de estrategia va entrando y va saliendo personal, o que a algún punto ellas van teniendo otras oportunidades y van alcanzando otras posiciones en otras empresas. Y con esta información que usted nos genera, pues se han cambiado definitivamente en algún punto. Algunas empresas, chicos, les diré que se divorcian de los psicólogos, que no los quieren tener porque han generado más conflictos que oportunidades. Y es el punto que no debemos nosotros llegar a ser. Bien, gracias. Vámonos entonces y regresamos a las 8:11. Váyanse al receso, por favor. Y regresamos a las 8:05. 8:09 y 11. ¿Ya? ¿Estamos entendidos? 5 minutos de receso. Sí, licenciada. Ok.
Hola jóvenes, qué rapidito se van los 5 minutos. Pero en fin, tenemos que continuar en este proceso de la teoría. Que ya les comentaba a ustedes que esta presentación es un resumen devenido de estos autores que hablan de cómo manejar o cómo gestionar al trabajador dentro de las organizaciones y los procesos que en algún punto ustedes ya los pudieron haber focalizado en trabajo 1, pero que aquí se vuelven a orientar porque nos van a servir para hacer lo que corresponde a las tareas prácticas, teoría y práctica. Les decía que los exámenes son en presencial y que dependen del resumen que yo les estaré mandando próximamente y que también es importante que lean. Hay algunos libros, repito, que ya están puestos en la plataforma, que están en digital, son ediciones anteriores en ese sentido. Y si no, ustedes pueden buscar también los libros con las ediciones que yo les estoy enviando y que les voy a generar en este resumen, presentación resumen. Si ustedes se fijan, las presentaciones van cargadas porque de aquí sacamos la teoría, o viene la teoría, mejor dicha, que viene, valga el juego de palabras, de los libros en algún punto y que les va a servir a ustedes para hacer su examen parcial. Entonces, en esta primer parcial vienen 2 presentaciones. Una dirigida a estas líneas que estamos viendo y otra más cortita que está referida a lo que es la evaluación del individuo. Bien, entonces decíamos que las técnicas de la administración, desde cierto enfoque, lo que dice Chavenato es que están aplicadas indirectamente a las personas. Y hay algunas aplicadas directamente a las personas. Ahorita estamos refiriéndonos de cierta manera a las que son directas a las personas, que son a los cargos ocupados, y las indirectas que son a los planes genéricos, para que no se me vayan a confundir, porque no les había de cierta forma claro de este punto, ¿verdad? Como aparece en negrita la parte superior, aparece más oscurito el enfoque, para que no se me vayan a perder y que quede claro cuáles son, a quiénes pertenece en este sentido, ¿verdad? Entonces, repito, vamos a verificar. Vamos a subir un poquito. Bien, las aplicadas a las personas es en búsqueda de los cargos en los cuales estamos pues, dispuestos a desarrollar. Y las indirectas es a los planes genéricos que de cierta manera se van a encontrar en la administración, en esa planificación que vamos a tener previo, ¿verdad? O durante la búsqueda o durante ya la especificación o durante ya la tenencia de esas personas que están en la organización, perdón. Luego, algún punto importante que siempre estamos hablando de las organizaciones. Entonces también tenemos que de cierta manera definir qué es una organización, qué son las organizaciones. Entonces nos dice desde la teoría que una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas de 2 o más personas que nos estamos en cierta forma organizando para gestar oportunidades, para desarrollar alguna tarea, para desarrollar o buscar estrategias o cumplir objetivos. En este sentido, una organización se puede entender que existe cuando hay personas capaces de comunicarse, cuando están dispuestas a contribuir en una acción conjunta, cuando hay un fin de alcanzar un objetivo común. Y a veces podemos encontrar nosotros diversos tipos de organizaciones. En este sentido, nosotros nos estamos orientando a las empresariales, a las que generan, a las que tienen personas dentro de las mismas. Aquí podemos encontrar que en esa unión de parejas que ustedes van a hacer para las tareas que van a realizar durante este trimestre, si no cumplen esas adecuaciones, va a ser bien complicado que calcen y que la tarea que se va a realizar falle en ese sentido. Entonces, tienen que ustedes, como organización de 2 personas, poder comunicarse, entablar esos diálogos, contribuir de cierta manera de forma en conjunta a la tarea. No es que esta parte me toca a mí o esta de cierta manera la siguiente vez vos la haces, que es la tarea siguiente. No, aquí es en conjunto, dependiendo de sus capacidades, de sus habilidades, de cierta forma van conjugando las tareas, van buscando la información para luego unirlas
En ese sentido, cuando yo digo en acción en conjunto, es que verifican esa información, la unen y van revisando paso a paso si van cumpliendo con lo requerido en los lineamientos de la misma para verificar si hay algún punto de mejora, alguna adecuación, algo que no está bien ajustado para que se ganen los puntos que corresponden. Aquí yo a nadie aplazo. Aquí no es mi sentido de estar quitando puntos, ¿verdad? Porque hay una rúbrica para verificar cómo ustedes presentan la calidad de las mismas. Allá son ustedes, como equipo, como grupo, que se puedan organizar, hablando de y aprovechando la definición. Luego, esas tareas que ustedes van a presentar, buscando el candidato al cliente, está devenido en que ustedes lo pueden en algún punto trabajar en presencial y en algún punto, otro momento lo pueden trabajar en virtual. Entonces, esas dos oportunidades se pueden dar, que lo trabajen también en presencial como en virtual, en el punto que el cliente o el candidato les pueda generar esa opción o esa oportunidad. En este sentido, las organizaciones existen, repito, para lograr los objetivos que son devenidos y que son trasladados a las personas que están colaborando en la misma. En ese aspecto, en las organizaciones, en algún punto tenemos que lograr, repito, esos objetivos que están planteados y que, ¿por quiénes son desarrollados? Por las personas que estamos laborando en la misma. Y aquí verificamos desde nuestras capacidades, nuestras competencias, el esfuerzo que podemos hacer para poder consolidar y hacer un adecuado trabajo en equipo. Eso es lo que se espera de cierta manera en una organización. Y no solamente estas líneas, pueden haber otras, pero estas están devenidas desde lo que dice Chavenato, de lo que es una organización de cierta manera. Y la reflexión es, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Dependiendo del tipo de organización a la que ustedes están trabajando, en las que ustedes están siendo incluidos. Otro aspecto también nos habla sobre esa complejidad de las organizaciones en este sentido y nos habla de cuáles son las organizaciones, porque generalmente siempre decimos que la empresa, desde luego, cuando empresa lo relacionamos con el sector privado. Luego las instituciones lo relacionamos con el sector público devenido de un estado, ¿verdad? De un país. Y las organizaciones en sí tienen esta amplitud. Están en ambos sectores, ¿verdad? Tanto el privado como en el público, porque siguen siendo organizaciones. Desde luego hay un conjunto de personas siguiendo unas políticas, siguiendo unas normativas, ya se conforma entonces la organización. Aquí en este sentido, podemos decir que se producen bienes y servicios, prestación de servicios de estas organizaciones. Y aquí encontramos algunos ejemplos. En este sentido, hay empresas en el ámbito industrial, en la banca, escuelas, en el área educativa, ¿verdad? En el comercio. Hay organizaciones que están generadas desde el enfoque no de un beneficio económico de rentabilidad, sino que un servicio de proyección social, como son las iglesias. Están otras organizaciones dispuestas, como en el caso, podríamos decir, los militares, que tienen sus estructuras bien consolidadas en algún aspecto y que pueden prestar un servicio cada vez que así lo disponga el gobierno. Luego, esos hospitales, repito, que dan un servicio, esos laboratorios que han crecido. Antes estaban consolidados en unos cuantos hospitales del sector público, que ahora se propone que se hagan más, porque hay más crecimiento de la población con más necesidades, de cierta forma, y que se focalicen en diferentes departamentos, que a veces se centraliza y eso hace que en algún punto la organización no pueda brindar un servicio adecuado. Están las empresas de consultoría, empresas de auditoría, la agroindustria. Cuando hay más de 2 personas ya se convierte en una organización y claro, hay unas pautas que cuánto se deriva según desde el Código del Trabajo al respecto de los derechos de cuando hay más de 10 empleados, qué condiciones se deben de presentar. Está el sector de la energía, en sus ámbitos, en sus diferentes ámbitos, desde lo renovable, no renovable. Están los centros de diversión, desde el cine, teatro, ya se convierte en una organización porque ya prestan un servicio, ya generan la contratación de personal, ya hay una administración general.
Y luego se trata de que esa administración general también pueda administrar esos recursos humanos, restaurantes, centros comerciales y en fin, otras organizaciones que se puedan estipular en diferentes sectores, que brindan un bien, un servicio, un producto, como lo dice el esquemita, en ese sentido. Bien, aquí hay una tabla muy interesante, muy importante, que viene pegada o plegada a la información que al inicio se les pidió, que es con respecto a lo que es la línea del tiempo, de cómo fue transcurriendo y cómo se fue creando, de cierta manera, el impulso de lo que es la psicología, pero devenido al área industrial. Entonces, fuimos considerando en este resumen que tenemos acá esas 3 líneas de acción hasta la actualidad, ¿verdad? En ese sentido, como la revolución industrial desde el primer momento en el siglo XVIII, después viene el siglo XIX, el siglo XX, luego vienen los cambios estratégicos, la globalización, la tecnología, el comercio nacional y después internacional, los proveedores, las nuevas tendencias de la tecnología. Entonces ustedes aquí se fijan de cierta manera que conglomeramos en 3 etapas el transcurrir de las organizaciones desde varios puntos de vista. En los periodos hablamos del periodo de estructura organizacional predominante. Hablamos de la cultura organizacional, del ambiente organizacional, de modo de tratar a las personas antes, durante y en la actualidad y cómo de repente se siguen gestando a las personas. Y la visión de las personas y por supuesto otro aspecto es la denominación que le estamos dando a nosotros a los nuevos procesos. En la primera etapa podríamos decir o se indica en la teoría que corresponde a la industrialización. ¿Cómo surge? Ya la industrialización como tal fue surgiendo porque ya la mano de obra de cierta manera ya no estaba solamente en el campo, ya no solamente era de hacer o confeccionar de forma rudimentaria los aspectos. Aquí se fue industrializando porque empezaron a surgir las máquinas, los equipos, etcétera, que ya se fueron de cierta manera empezando a producir en cadena, porque había más población necesitando más servicios. Entonces aquí en este aspecto podemos nosotros determinar en este cuadro cómo se fueron implementando esas líneas. Había una burocracia, claro, era algo burocrático, porque estaba concentrado en algún punto en pocas manos, era piramidal en su estructura de la organización, centralizada, que había una persona que tomaba las decisiones por todos, luego muy rígida, inflexible, que era lo que el gerente o el dueño de la organización indicaba, es lo que se tenía que de cierta manera de hacer. Esa toma de decisiones no eran devenidas del personal de otros puestos, sino que de la alta gerencia en ese sentido. Y aquí hay un punto importante, hacían más énfasis al capital y el trabajo que quizás a la persona que estaba en esa disposición. Luego, aquí se fueron generando lo que se le llamó en aquel momento las relaciones industriales, que enfocados, repito, en los recursos productivos más que en las personas. Entonces, las actividades eran planeadas para la producción y no tanto para la persona que estaba en el campo de la producción. En la industrialización, en la parte neoclásica, que genera ya en los años 50 y 90, se fue de cierta manera como reestructurando esa posición, ya no más como relaciones industriales, sino como la administración de personal, que de cierta forma se fue buscando y se fue generando desde la contratación, que no solamente se iba a contratar por un CI, sino que porque también tenía otras habilidades y se fueron en algún punto generando nuevos procesos de contratación del personal. Entonces aquí la organización ya genera otro tipo de estructura donde en algún punto hay una mayor participación de los equipos de trabajo, donde hay otros líderes que pueden ser en algún punto tomadores de decisiones o para sugerir o hacer recomendaciones a los que están de cierta manera como dueños o como junta o socios, ¿verdad? Directiva. Se fueron haciendo énfasis en la partición del trabajo, en las líneas más específicas, por departamentos, por áreas, por secciones, generando las funciones para cada uno de los puestos, que en algún punto en la industrialización ya se venía enfocando,
pero no se estaba bien establecida hasta que ya llega la industrialización neoclásica y es donde se establecen todos estos aspectos. Y en la era ahora actual, de los 90 hasta la actualidad, y todavía podría ser que a partir de los 2000, con el siglo XX, vamos a encontrar en algún punto otros nuevos enfoques que aquí haría falta, ¿verdad? De cierta manera, que es el uso de la tecnología. Cómo el uso de la tecnología ha hecho que nos acerquemos más a los proveedores y a los que utilizan nuestros servicios de cierta manera, que todo está concentrado en un teléfono y ahí usted hasta hace giros, hace compras, cuando en aquel tiempo anterior nunca nos imaginamos que podríamos llegar y con estos avances tecnológicos y cómo hace todos esos procesos de cierta manera de especialización, ¿verdad? De las nuevas formas de hacer negocios en ese sentido. Para los 90, de cierta manera, ya era más fluida, más flexible, estaba un poco descentralizada, había empowerment, había esa disposición que usted empoderaba a algún personal de algunas líneas, de alguna área, de algunos puestos para ser tomadores de decisiones de cierta manera, y ya el enfoque tecnológico empezó a entrar en todos los sentidos hasta actualizar ese equipo rudimentario que de cierta manera pudo haber tenido antes de los años 90. Y claro, repito, el surgimiento de la globalización, de la economía, de los servicios, de los proveedores, que antes era más focalizado y eso generaba alguna carencia. Ahora en día, pues, no podemos pedir algo que esté en Australia y en un tiempo mínimo llegar a este país. Y que se ha detenido en un aspecto, les decía también, por lo de la pandemia, que van a buscar nuevas estrategias o ya se están generando nuevas estrategias para brindar esos servicios. Con respecto a la cultura organizacional, hay una teoría que es la teoría XY de Douglas McGregor, un psicólogo que hacía estudios él de comportamiento organizacional e indicaba que en la primera etapa de la industrialización clásica era la teoría X la que se ajustaba, orientada al pasado, a tradiciones, a valores, que había un status quo, que aquí de cierta manera una persona que dirigía toda la organización. Y en cambio, más adelante, de cierta manera, ya en los años 90 se está focalizando la teoría Y, aunque inicia en el mismo momento, ¿verdad? Pero el enfoque que él indicaba de los líderes de una organización en donde se concentraba. Y luego con la teoría Y ya era más orientada hacia el futuro, más énfasis al cambio, a la innovación, a tener más tomadores de decisiones y más participación de sus colaboradores. Pero hubo un centro que fue la transición, de cierta manera, donde estábamos en esa lucha constante, en esa revolución de buscar y que los sindicatos no son nuevos, ¿verdad? Como un punto de referencia a los sindicatos, pero de ahí otras conquistas que de cierta manera devienen de los ajustes que se fueron haciendo, de las peticiones de las personas para poderse adaptar a esa tendencia de la competencia de otras empresas que se fueron creando en algún punto, porque ahí no solamente estaba una línea, sino que se empezaron a crear otras empresas seguramente en el mismo sector, en el mismo rubro. Y aquí pues se tenía que de cierta manera ir aceptando esas nuevas tendencias que ahora en día podemos ver que hay tomadores de decisiones que están allá, como por África, y gestando la decisión en colaboración con los que podrían estar aquí en Honduras, por esas transnacionales en ese sentido. Luego, el modo de tratar a las personas, cómo lo hacíamos o cómo se hacía la industrialización, ¿verdad? Que la gente tenía que llegar y cumplir independientemente de los horarios, tenía un control excesivo, no se fijaban en las necesidades de la persona. Luego, en los años del neoclásico, las personas se convierten de cierta manera en una necesidad que se tenía que cuidar y proteger, y es cuando ya viene el concepto más adecuado, más moderno de lo que ahora en día conocemos como los recursos humanos. Y para los años después del siglo recién pasado, en los 90 todavía, teníamos la consolidación de decir, estamos trabajando con personas, son seres humanos, que son pensantes, que tienen habilidades, que tienen aspiraciones, que hay que tratar de consensuar de cierta manera esas líneas de trabajo, tomándolos en cuenta y haciendo el enfoque de la motivación, impulso, que ahora en día lo estamos viendo en algunas organizaciones.
Y entonces en este sentido, en este cuadrito, resume de cierta manera lo que se pudo verificar en la época clásica, neoclásica y después. Y repito, ahora va a tener que integrarse en estos escritos la línea de lo actual, de la era tecnológica directamente, de cómo se está gestando el trabajo, de cómo se está gestando ese talento humano con las nuevas tendencias enfocados desde lo que corresponde a las nuevas tecnologías que podemos encontrar. Bien, las organizaciones, ¿qué son? Están dispuestas por personas que están organizadas, que estas personas en algún punto están dispuestas en la realización de actividades. ¿Qué tienen estas personas? El comportamiento humano. ¿Y quiénes somos los estudiosos del comportamiento humano? Los psicólogos. Por ende, siempre en una organización considero muy importante que estén estos profesionales, que estemos nosotros incluidos ahí. ¿Qué hacemos? ¿O qué se hace de cierta manera? Buscaremos la satisfacción de necesidades, el desarrollo de los equipos o grupos de trabajo, creación de aspectos organizados que nos delimiten, que nos indiquen normativas, procesos, protocolos, el adecuado desarrollo de actitudes que generan de cierta manera un punto lo que corresponde al clima laboral y las contribuciones de cierta manera que debemos de venir a las personas de forma recíproca, lo que nos dan las personas y lo que les da la organización. Organizadas, ¿por qué? Porque hay una estructura organizacional, hay mandos, hay dirección, hay departamentos, hay secciones, hay unidades. Entonces, estas, ¿qué hacen? Nacen, se desarrollan, porque dependiendo de cómo se va acrecentando o creciendo la empresa o la institución a sí mismo, se van transformando de cierta manera la estructura organizacional, que en algún punto era una línea, después se fueron haciendo más líneas porque se fueron creando más divisiones del trabajo, de cierta manera más áreas y más puestos. Y luego las personas dicen que son, que realizan alguna actividad, pues sí, de cierta manera somos los que producimos, los que brindamos un servicio, los que contribuimos con el bien de la organización como el bien social, con los que estamos en comunicación constante y de cierta manera tomadores de decisiones. Ahora en día se nos dispone a que seamos más colaboradores, más proactivos. Al ser proactivos nos encaramos al mundo de la responsabilidad, de que tenemos que tomar en cuenta las acciones y hacernos responsables de esas acciones a las cuales vamos a tomar o tener que decidir de cierta manera en pro o en favor de las mismas organizaciones. Permítame un segundito que me tengo que levantar. Permítame, ya regreso. Solo un minutito, por favor. Bien, jóvenes, entonces en este sentido, nace y surge la necesidad de verificar el por qué hay que tener en cuenta la misión de la organización. Aquí en la misión de la organización, los creadores o los fundadores de estas, de ellas, tienen que alcanzar o tener un propósito, de cierta manera, hacia dónde se van a dirigir, qué es lo que van a ofrecer, cómo lo van a ofrecer, dónde van a estar dispuestos, cómo se van a ir desarrollando dentro de la sociedad. Y aquí la misión de la organización define los términos acerca de las necesidades que van a cubrir en el entorno donde están ellos desarrollándose en este sentido. Entonces, todo tiene que ir relacionado, esa misión, en lo que ellos producen, en lo que ellos venden, en los servicios que ellos realizan. No podemos crear una misión distorsionada de lo que no sea el propósito de esa empresa o de esa institución. Entonces aquí hay unas líneas teóricas que donde nos indica que la misión constituye una manera de expresar el sistema de valores en términos de creencias, áreas básicas de acción de la organización y que en algún punto tenemos que tomar en cuenta estas preguntas.
¿Cuál es la razón de ser de esta organización o de esta empresa o de esta institución en ese sentido, llamada organización? ¿Cuál es el papel de la organización frente a la sociedad? ¿Cuál es la naturaleza del negocio de la organización? ¿Cuáles son los tipos de actividades en los que la organización debe concentrar sus esfuerzos futuros? De aquí, de estas líneas, es donde surge de cierta manera la elaboración de la misión, y que la misión no solamente va a estar concentrado en lo que digan los creadores o formuladores del negocio, también tiene que involucrar en algún punto el quehacer o la experiencia que ha venido teniendo los otros colaboradores. Entonces, para crear una misión, no es solamente el contratar otra empresa, ¿verdad?, que me brinde un servicio, sino también es llegar a tomar en cuenta las opiniones de sus colaboradores, hacia dónde nos vamos a dirigir y, por supuesto, trabajando en comunión para crear esa misión de la organización. A veces vamos a ver unas misiones que de repente, digo yo, las buscaron en el internet o las copiaron de alguna organización similar, del servicio que ellos prestan, pero en sí la misión de su institución o de su empresa tiene que ser devenida de ustedes como colaboradores, ser tomados en cuenta, pero con unas pautas y con unos criterios que se tienen que tomar de cierta manera en cuenta. Al igual la visión hacia futuro, hacia dónde queremos ver posicionado el negocio, hacia dónde queremos de cierta manera ver que va desarrollándose, qué otros servicios en posibilidad se puedan prestar o si en el caso del mismo. Entonces ustedes en toda empresa o en instituciones van a encontrar visión y misión de la organización. Y en este sentido, pues nos da como una perspectiva de lo que quiere alcanzar a un futuro inmediato esta empresa o esa institución. Y también algo fundamental que este siempre ha estado, que son las políticas y ahora devenidas hacia los objetivos que queremos alcanzar, que queremos nosotros concluir o cumplir de cierta manera dentro de todo lo que es la planeación estratégica por el propósito por el cual fue creada esa organización. Entonces, en este sentido, de cierta manera hay una serie de elementos que se tienen que conjuntar y crear desde el inicio de esa empresa o de esa institución, repito, para saber hacia dónde nos vamos a orientar. En el tiempo estos objetivos pueden ir variando en algún punto, porque la organización va creciendo, porque se va involucrando en otros servicios, porque va adquiriendo otras tendencias, otros modelos, y ahí es donde va a ir esa variación, repito, de los objetivos organizacionales que ustedes siempre de cierta manera han escuchado. Bien, en la gestión de los recursos humanos, les diré que aquí se gestan varios cambios, ¿verdad? Como vimos en el cuadrito anterior del clásico y el neoclásico, de cierta manera nos vamos dando cuenta cómo las personas van interviniendo en el mundo laboral. En este sentido, las fases o los aspectos por los cuales ha ido pasando la psicología desde el ámbito del área industrial y en sí, cómo se ha venido gestando los recursos humanos en este sentido. Entonces, aquí verificamos el modelo del negocio, verificamos cómo está la competencia, pero para ello necesitamos personas y para eso tenemos que elegir de forma estratégica a los colaboradores que se van a quedar dentro de la organización, de los equipos, de las herramientas que se le puedan facilitar a ellos de cierta forma, ¿verdad? Entonces, de la gestión, vamos a seguir hablando en todos estos procesos de lo que corresponde a psicología del trabajo. 2, y de lo que ustedes han venido de cierta manera verificando en una oportunidad. Bien, vamos a pasar a este momento a lo que corresponde a lo que es la psicología industrial. Ya venimos viendo de forma general cómo se fue integrando la administración, porque lo primero que surge para poder planificar, organizar, controlar, evaluar a una organización, a una empresa, desde lo que es la administración. Luego fuimos focalizando lo que es la administración de los recursos humanos en las diferentes líneas que ustedes pudieron haber notado. Más adelante hablamos de lo que es la organización en sí, porque a veces hablamos de las organizaciones y no sabemos qué son. Y las organizaciones vienen siendo esa información que les acabo de mencionar, devenida ya sea del ámbito privado como del sector público.
Ahora vamos a hablar, ya para finalizar esta jornada, sobre lo que es la psicología industrial. Y luego esa unión que se va haciendo a través del tiempo, porque primero como área de estudio aparece psicología industrial. Más adelante, en los años 50, se va verificando la condición y la importancia que tiene la persona dentro de la organización. Entonces, ya nos damos cuenta que no solamente son las fábricas las que existen, que también hay otras empresas que se dedican a dar otro tipo de servicios, de cierta manera que no sea la producción directa. En este sentido, vamos verificando más adelante que se convierte en psicología industrial y organizacional, o la llamada psicología del trabajo, que primero, ¿por qué inicia? ¿Desde dónde viene la historia, verdad? Que ustedes ya eso ya lo habían comentado. Entonces, para que no se nos olvide, lo tengo hasta sombreado, psicología industrial se define como una ciencia aplicada, perteneciente a la psicología, porque es una de las áreas con respecto a la psicología, donde yo les decía a ustedes que se desprende de la filosofía y por el método científico se convierte en psicología y por todos los estudios que se van verificando a través del tiempo. Hay siempre unas controversias que nos dicen qué tan aplicada es la psicología, qué tan efectiva o qué tan, de cierta manera, podemos nosotros no tener mayores equivocaciones, porque no es una ciencia exacta, ¿verdad? Es una ciencia social en el punto de que hay muchas variantes y hay muchas variables que a través del tiempo en algún punto se van cambiando, y si nosotros no estamos aportando o nos estamos fijando cómo está el mundo en ese cambio, nos va a venir a afectar a los psicólogos de cierta manera. Entonces tenemos que estarnos actualizando y el enfoque es los que estamos dedicados al área industrial y organizacional, verificar cómo está el mundo de cierta manera en esa globalización, de cómo está la sociedad en la que yo estoy inmersa, para verificar esas condiciones, porque a veces puede ser que los procesos de contratación no sean los mismos en Honduras como en otros países, o que las nuevas tendencias sea de que desde allá a Francia me están a mí contratando para trabajar e irme para allá, o puede ser que en esa globalización vengan nuevas capital económico a invertir aquí al país y que me estén contratando desde Estados Unidos para que yo pueda estar aquí en Honduras. Entonces, repito, en la psicología industrial, como primer punto, la focalizamos como una ciencia aplicada que pertenece a la psicología, porque siempre hacemos el estudio del comportamiento humano, pero dispuesto de cierta manera en el área de las organizaciones, en el área laboral, ya sea de forma individual, de forma grupal, como en el estudio a los grupos y en sí a toda la organización, con todas las líneas de la administración que hemos venido comentando. También hay otra definición que nos indica que es una disciplina científica, porque utilizamos métodos para poder resolver de cierta manera o adecuar o verificar las funciones desde la contratación del personal. Y hacemos estudios en este sentido de liderazgo, de clima laboral, de comunicación, etcétera. Entonces, a través de esto nosotros hacemos el estudio, repito, del comportamiento humano en el ambiente de las organizaciones, ya sean el sector privado como el sector público. Donde se ve más dispuesto en algún punto estas líneas es en el sector privado, que quizás en el sector público, y hay sus excepciones de cierta manera, ¿verdad? Porque en algún aspecto del sector público podemos encontrar que todavía, o que están, y que eso ayuda mucho, dispuestas las áreas de recursos humanos o de la gestión del talento humano para poder hacer por lo menos algunas líneas, algunos procesos, tal vez no todos, pero por lo menos algunos en ese sentido. Bien, jóvenes. Vamos a continuar el día miércoles para avanzar con todos estos enfoques con respecto a la teoría. ¿Qué es la psicología industrial y organizacional? ¿Qué aspectos intervienen en la psicología industrial y organizacional? ¿Cómo se define la psicología organizacional? ¿Hacia dónde vamos nosotros de cierta manera como psicólogos dispuestos a trabajar? Y aquí vamos a verificar dónde cabemos nosotros como psicólogos industriales dentro de estas organizaciones. Bien, consultas, comentarios que tengan que hacer, jóvenes.
Ahora se desconectó una persona más, solo estamos 12. 12 de ustedes y son 16. Y eso me preocupa porque algo está pasando. No sé si le han comunicado algo a nuestra compañera enlace. Si está conectada a ella. Rizna. Si le han comentado, comunicado, porque aquí vemos que hay menos personas. No, Solo Lili, Irma se le ha reportado. solo Irma, dentro del grupo no han mandado otro mensaje. Ok, entonces, como usted se dio cuenta, en la lista que voy a pasar ahorita, vamos a verificar esa número 16, porque Rizna se nos había quedado sin pareja, ¿verdad? Sí. Entonces aquí vamos a focalizar, ahorita voy a pasar de 2 formatos, jóvenes. Hago lo que es corresponde a la línea del Forms, que ya se los voy a indicar, que eso queda como evidencia. Licenciada, una pregunta. Sí. Con respecto al el número de grupo de pareja, ¿usted va a decir qué número de grupo somos? Sí. Sí. Ok, gracias. Cuando yo Rizna ya me mandó ella, y muy agradecida porque es muy cumplida, y ella me mandó las parejas. Pero yo le decía a Rizna que ella, como se había quedado sin pareja, entonces teníamos que buscar quién se puede adecuar con ella para que se comunique. Y en el orden que ella me las manda, así va a ser el número de pareja, para que cuando ustedes coloquen la tarea, ahí vienen unas líneas indicadas, ¿verdad? Que son importantes que ustedes las tomen en cuenta. Entonces ahorita voy a mandar lo que es la asistencia para que lo puedan llenar del día de hoy, para que quede como evidencia. Después se me quedan las personas que no se han presentado desde que se matricularon. Entonces, aquí en el Forms, como ustedes ya saben, se les manda al chat y ustedes ahí colocan presente. Ojo, chicos, por favor, recuerden, tenemos una clase sincrónica y otra clase presencial. En ambas tienen que estar asistiendo. Y cuando es en sincrónica, verifiquen sus equipos, verifiquen que estén bien conectados, buscar la opción del plan B. Por si se les va una línea, pues busquen otra para que no estén ahí fallando. Entonces ya les llegó, pueden empezar a llenar el formato, el Forms, por favor. Y yo voy a pasar lista de asistencia, papel también. Miren, llegó doble control. David Omar Benítez, ¿se encuentra? Sí, Lic, presente. Josué Alexander. Presente, Lic, aquí estoy. Jorge. Presente. Sí, que se queda después, por favor, para conversar qué ha pasado. Suri García. Bueno, no está presente. Oh, jóvenes, ojo. Con 2 días que ustedes no se presenten, pierden derecho a examen. Ivin. Presente, Lic. Rizna, que la estoy viendo. Sí. Irma, que me dicen que tiene una dificultad, que va a tener que presentar su excusa correspondiente con las evidencias, como ya les he venido explicando. Karen Mejía. Karen, si me ayudan por favor a buscar ahí en el chat. Parece que si no contesta es que no se hizo presente. Saúl. Parece que no se conectó. Saúl. Parece que no se conectó hoy. Ojo con esas inasistencias, jóvenes, porque se van a tomar en cuenta. María Luisa. Presente, licenciada. Marely Palma. Presente, Lic. Sí, los que tienen inasistencias de un día, de 2 días, de una semana completita, por favor, tienen que mandarle excusa a mi correo institucional con los medios de verificación. Si no, van a ir perdiendo derecho a examen parcial, jóvenes.
Ya no es cuestión mía, es mandato del reglamento interno del estudiante. Y recordemos que nosotros ya estamos en la presencialidad. Marcio Eduardo. Presente, Lic. Soat Calona, Presente, licenciada. que también se nos va a quedar después conectados. Ilian. Sí, sí. Presente, Lic. Ilian. Sí, gracias por su participación, que es muy acertada también. Joshua, Leonardo. Presente, Lic. Y los demás también, cada vez que participan lo hacen de forma integral. Aleida Trejo. Presente, Lic. Bien, entonces en este sentido no están sus compañeros Suri, Irma, Karen, Saúl. Son 4 personas que no están en clase, que veremos qué ha pasado. Entonces, Rizna, están las 16 personas, porque los otros compañeros, ¿le hacía falta quién del grupo? De las parejas, que se uniera quién. Si no estoy mal, el único que me hacía falta es Jorge. Ah, bueno, entonces se comunica con Jorge. Pero Sí, Jorge, Rizna es el enlace y es la que maneja el grupo de WhatsApp de la clase. ¿Se encuentra por ahí? Ok. Entonces con ella. Para que se comunique con ella. Y por favor, recuerden que las parejas se conforman para que estén en comunicación constante para evacuar cada una de las tareas que se van a ir presentando en transcurso de estas 11 semanas que nos van a quedar en ese sentido. Entonces, lean los lineamientos de la tarea número 1. Ahí no viene fecha todavía cuando la van a subir, y el miércoles que nos miremos en presencial, ahí vamos a terminar de aclarar esas dudas que ustedes puedan tener y continuar, por supuesto, con la teoría. Luego yo les estaré mandando el resumen de la presentación para que lo vean estudiando, porque próximamente iremos a examen. También les mandaré la programación didáctica, el formato que genera la institución, la universidad, con las fechas probables. Y ya tienen la presentación de la programación de lo que se dijo la semana anterior. Bien, nos vemos el miércoles en la universidad. Y se me quedan conectadas las 2 personas que mencioné. Ya entonces Rizna va a tener compañeros de equipo en su organización. Y luego los que han fallado un día tienen que mandar su excusa también con los medios de verificación. Nos vemos el miércoles. A mi correo institucional, ¿verdad? Las excusas. solamente Bueno. recordándoles que compartí nuevamente el enlace del grupo por si alguien faltaba. Gracias, Rizna. Nos vemos. Lic, en mi Vamos, caso Lic. solo voy a mandar la excusa, ¿verdad? A su correo Somos institucional. compañeros. Sí, con los medios de verificación. Ah, ok. ¿Por qué Bueno, no se presentó el día de clases?